Siempre, queridos hermanos, hay un motivo por el cual orar. Siempre hay algo que nos acerca a la oración. Siempre hay algo que nos acerca a Dios, que nos hace venir al trono de la gracia y poder clamar por el oportuno socorro. Por la gracia de Dios manifestada a nuestras vidas, siempre hay motivos por los cuales orar, y gracias a Dios por la oración y gracias a Dios por esos motivos por los cuales debemos orar. En esta tarde vamos a ver 7 cosas por las cuales debemos orar. 7 cosas por las cuales debemos orar. Amén. Y vamos a hacer una oración y después vamos a empezar con la primera. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por el medio que nos has dejado de comunicación contigo, que es la oración. Gracias te damos porque es hermosa y podemos disfrutarla, Señor, podemos venir al trono de la gracia, Señor, y Señor, a encontrar tu misericordia, tu gracia, tu paz, el oportuno socorro, Señor, en medio de tantas situaciones, tantas adversidades, Señor, en este mundo, en esta vida. Señor, ayúdanos, bendice tu palabra en nuestros corazones en esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, bueno, vamos a ir por favor a la Biblia, a Mateo capítulo 6 y el versículo 13. Creo que, bueno, no podemos dejar de citar, si hablamos de la oración, de citar la enseñanza de Jesús a sus discípulos, el Padre Nuestro, la oración modelo que el Señor nos ha dejado. Vea la primera cosa por la cual debemos orar. Vea el verso 13, por favor, capítulo 6 y el versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La primera cosa en esta tarde, queridos hermanos, que quiero citar, que quiero mencionar, por la cual debemos orar, es para que el Señor nos libre de la tentación. Dice, y no nos metas en tentación. Pero, hermanos, la verdad es que el tentador está presto para hacer su trabajo, está presto para devorar, está presto para tender lazo, para tender trampa a cada uno de nosotros, queridos hermanos. La palabra del Señor dice que es inevitable que vengan los tropiezos, es decir, no podemos evitar, queridos hermanos, que los tropiezos vengan a nuestras vidas, pero la palabra de Dios dice, mas ay de aquel por quien viene. La tentación, queridos hermanos, todos los días está latente en nuestras vidas. El Señor Jesucristo fue tentado en más de una ocasión. El Señor Jesucristo fue tentado cuando tuvo hambre. Vino el tentador y dice la Biblia que le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y ya usted sabe, ahí en Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús. Es inevitable, queridos hermanos, que vengan las tentaciones, que vengan los tropiezos, porque tenemos un enemigo que está presto a tentarnos, que está presto a tendernos lazo, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que debemos orar para que no caigamos en la tentación. Dice, no nos metas en tentación. Y esto no nos metas en tentación no quiere decir evita las tentaciones para nuestras vidas. Más bien dice, danos las fuerzas, danos el poder, danos la convicción para no caer en la tentación. No nos metas en tentación. Y dice, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La primera cosa, queridos hermanos, entonces, que debemos de orar es para ser librados de la tentación, para poder librar la batalla en la tentación.
La segunda cosa, queridos hermanos, que encontramos, vea en Salmo 119 y el versículo 18, Salmo 119, versículo 18, la segunda cosa que debemos de orar, vea ahí Salmo 119 y el verso 18. Dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Debemos orar, queridos hermanos, que el Señor abra nuestros ojos para poder ver las maravillas de su ley, que podamos ver claramente. La palabra de Dios dice allá en Apocalipsis, el consejo para la iglesia de la Odisea fue: unge tus ojos con colirio para que veas. Y hermanos, cómo necesitamos hoy en día que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra. Y hemos de orar, hermanos, que el Señor nos dé el entendimiento para escudriñar su palabra. Dice el 18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La primera cosa que dijimos entonces, para ser libres de la tentación. La segunda cosa, queridos hermanos, para que podamos ver las maravillas de su ley. La tercera cosa, queridos hermanos, hemos de orar por las necesidades espirituales. Hemos de orar por las necesidades espirituales. Vea por favor en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 23 y 24. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice la palabra de Dios: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda tenemos necesidades espirituales. Sin duda, hermanos, hay necesidades espirituales en nuestras vidas. Tenemos necesidad de Cristo, tenemos necesidad de Dios, tenemos la necesidad, hermanos, de venir al Señor, de ser instruidos en la palabra del Señor, de ser guiados en la voluntad de Dios. Hemos de orar por las necesidades espirituales, hemos de orar por nuestras necesidades espirituales y también por las necesidades espirituales de otros. Hemos de orar para que el Señor continúe trabajando en la vida en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, de los hermanos, que podamos acercarnos a Él todos los días, que podamos venir a Él y exponer nuestras peticiones delante del Señor, nuestras necesidades espirituales. Oh, hermanos, el Señor suple todas nuestras necesidades, el Señor suple toda nuestra necesidad espiritual. Él puede, queridos hermanos, satisfacer nuestras necesidades espirituales. Número 4, la cuarta cosa por la cual debemos de orar. Vea Juan 17:20, Juan 17:20, por favor. San Juan 17:20. San Juan 17:20. Hemos de orar, dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hemos de orar por la unidad entre los cristianos, y no estoy hablando, queridos hermanos, de esa falsa doctrina o esa corriente que
hoy en día se ha hecho presente y llevan por eslogan: dame la mano y mi hermano serás. No importa la religión que seas, no importa las creencias que tengas. Bueno, eso no se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios habla acerca de los cristianos, de los genuinos cristianos. El Señor Jesucristo oró por los genuinos cristianos, para que sean uno, dice la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La palabra de Dios enseña, hermanos, que somos un cuerpo, y que necesitamos las partes del cuerpo, hermanos, para poder subsistir, para poder seguir adelante. Necesitamos, hermanos, las partes del cuerpo. Un cuerpo sin una mano, bueno, le dificulta el trabajo. Sin un pie se dificulta, sin una pierna se dificulta, sin un ojo se dificulta. Hermanos, necesitamos orar por la unidad entre los cristianos, entre las iglesias de nuestra misma doctrina, nuestras iglesias hermanas, las iglesias bautistas aquí en Ensenada, queridos hermanos. Fíjense que muchas están divididas. Unos no se hablan con otros y otros no se hablan con otros. Entonces, hermanos, hemos de orar por la unidad. El Señor Jesucristo oró por la unidad, para que sean uno en el Padre. Así como Él era uno con el Padre, así debemos también ser un solo cuerpo con el Señor. La quinta cosa, queridos hermanos, es por la cual debemos orar. Vea por favor en 1 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 1. 1 de Timoteo capítulo 2 y el verso 1, por favor. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hemos de orar, queridos hermanos, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si vivimos, hermanos, en violencia, si la violencia ha aumentado, es porque no hemos orado por los que están en eminencia, por los que nos gobiernan, queridos hermanos. No hemos orado por el director de la policía, no hemos orado por el director de bomberos, no hemos orado, queridos hermanos, por el general el secretario de la defensa, el secretario de Marina, nuestras autoridades, hermanos. Por los presidentes, los alcaldes, por los gobernadores, por los diputados, hermanos, por los senadores que aprueban las leyes. Oh, queridos hermanos, hemos de orar por todos los reyes, dice, y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hemos de orar, queridos hermanos, por los que están en eminencia. Y hemos de orar que el Señor también, la sexta cosa, que el Señor envíe obreros a su mies. Que el Señor envíe obreros a su mies. Como tenemos aquí el lema que hemos tenido todo el año, dice la palabra de Dios: rogad pues al Señor de la mies. Ve ahí Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y el versículo 35 en adelante dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay muchas vacantes que ocupar. Hemos de orar, hermanos, es nuestra responsabilidad orar que el Señor envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oh, queridos hermanos, hemos de orar por obreros. Hemos de orar por obreros, hemos de orar por el trabajo que estos obreros también realizan. Hemos de orar por los misioneros, los que están enfrentando, queridos hermanos, situaciones difíciles en sus lugares, en los cuales Dios les ha mandado. Hay lugares muy hostiles, hermanos, hay lugares muy adversos, hermanos, y hemos de orar por ellos.
Hemos de orar por obreros, que el Señor envíe obreros a su mies. Y la séptima cosa, queridos hermanos, ve Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 20. Apocalipsis capítulo 22 y el verso 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hemos de orar por el regreso de nuestro Señor. Hemos de anhelar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor regrese pronto. El Señor dijo: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oh, queridos hermanos, hemos de orar. Y lo que conlleva esto, bueno, el Señor Jesucristo dijo que, la palabra de Dios dice que hemos de orar por la paz de Jerusalén. Y la paz de Jerusalén vendrá cuando el Señor Jesucristo venga a reinar con poder y gran gloria. Cuando el Señor Jesucristo venga a poner a sus enemigos en su lugar. Cuando el Señor Jesucristo tome posesión, tome el reinado de esta tierra, entonces Jerusalén tendrá paz. Hemos de orar, hermanos, por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. En 1 Tesalonicenses 4:18, Pablo exhorta y dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. 7 cosas por las cuales debemos orar, hermanos. La primera cosa por la cual debemos de orar es para que el Señor nos libre de la tentación. Número 2, para que podamos comprender su palabra. Número 3, por las necesidades espirituales propias y de otros, por la unidad entre los cristianos, por los reyes y los que están en eminencia, por obreros, que el Señor envíe obreros a su mies. Y número 7, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene pronto. Hemos de orar por su regreso y hemos de estar, queridos hermanos, esperando la venida de nuestro Señor, el cual vendrá, no tardará. Él vendrá. Él prometió que vendría y no tardaría. Queridos hermanos, el Señor viene pronto. Maranata, el Señor viene. El Señor viene. Hemos de orar por el regreso de nuestro Señor. Hemos de anhelar, queridos hermanos, el regreso del Señor. Hemos de anhelar estar en su presencia. Hemos de anhelar. Pablo decía: para mí es mejor estar con Cristo, pero todavía me es necesario estar aquí por causa de vosotros, pero yo quisiera estar ya en la presencia del Señor. Y sin duda es el sentimiento y es, hermanos, la postura que deberíamos tener. Es necesario, es mejor, queridos hermanos, estar en la presencia de nuestro Señor, pero hemos de orar por el regreso de nuestro Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios nos ayude, que el Señor dirija nuestra oración, que el Señor dirija, queridos hermanos, por medio de su Santo Espíritu, nuestras palabras al orar. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Oh, queridos hermanos, pero el Señor, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. 7 cosas, hay más, sin duda hay más, hermanos, por las cuales debemos orar. Pero en esta tarde 7 cosas por las cuales orar. Que el Señor nos ayude, oremos. Padre Celestial, ayúdanos a tener presentes estas cosas. Líbranos de la tentación. Danos unidad. Envía obreros a tu mies. Oramos por los reyes y por los que están en eminencia. Oramos por tu regreso, Señor. Ayúdanos. Bendiga tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.